Bienvenida nuevamente a un programa más del estudio bíblico de Mujeres de la Biblia. Como Mujeres de la Palabra, hoy estoy muy contenta porque miren, estoy con un ramo de rosas de hijas del Señor y vamos a compartir un programa especial. Así que yo quiero que se presenten. Ellas son del Ministerio de Madres Unidas para Orar aquí en El Salvador nacionalmente, pero también Centroamérica y hasta donde llega este ministerio que está en todo el mundo. Y antes de para comenzar, yo quiero que cada una de ustedes se presente, nos cuente su nombre, qué es lo que hacen en el ministerio y una bienvenida. Ok. Hola, ¿qué tal? Qué gusto y qué placer estar acá en Mujeres de la Palabra. Gracias por esta invitación y qué bueno dirigirnos hoy a ustedes. Mi nombre es Marisol Cruz y soy la coordinadora nacional de Madres Unidas para Orar El Salvador. Un saludo de bendición para todas. Es un privilegio para nosotras estar aquí. Y yo soy Ceci de Carvajal y soy la coordinadora de Madres Jóvenes en El Salvador y en Centroamérica. Bendiciones a todas. Es un gusto y un privilegio estar junto con estas flores del Señor. Sí, somos Ministerio Madres Unidas para Orar y mi nombre es Chefi de Caballero. Estoy como coordinadora de área en este sector acá, con varios años teniendo muchas respuestas de nuestro Dios hacia nuestros hijos. Bendiciones. Muchas bendiciones para todas, que el Señor me las bendiga. Estamos en esta mañana aquí con nuestras compañeras de oración y que nos están enseñando, estamos aprendiendo a la par de ellas, ¿verdad?, cómo interceder por nuestros hijos en el Ministerio de Madres Unidas para Orar. Que lo estamos llevando a cabo aquí en nuestra iglesia Oasis de Gracia. Así es que sean todas bienvenidas y es un gusto poder estar con ustedes. Bendiciones. Dios me les bendiga a cada una de mis hermanas. Somos el grupo Madres Unidas para Orar. Es un privilegio estar en este lugar ahora compartiendo con mis hermanas. Mi nombre es Reina de los Ángeles Alvarenga. Amén. Y bueno, pues, ¿por qué estamos este día con el Ministerio de Madres Unidas para Orar? Pues todos los años es un privilegio para mí poder compartir con ustedes e iniciar en el año estos grupos de Madres Unidas para Orar. En lo personal, el ministerio fue de una gran bendición. Yo supe del ministerio cuando mi primer hijo tenía como 7 años. Y durante todo el crecimiento de ellos pude ver la mano del Señor, y con mis compañeras de oración también, que fueron algunos grupos durante varios años, pero he visto la mano del Señor y yo quiero que esa bendición la tengan todas. Y fíjense que en nuestro estudio de mujeres, pues estamos ahorita en la etapa histórica en el Antiguo Testamento, ya casi terminando el Antiguo Testamento, el exilio, de ese momento en donde, porque el pueblo de Israel tuvo mucha idolatría, dejó al Señor, entonces Dios envió al reino del norte a Siria y al reino del sur a Babilonia. Y dentro de los libros que en la Biblia se conocen de esta etapa está Lamentaciones, que lo escribió el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue el profeta que vivió antes, como lo que estábamos viendo en el programa anterior con Oseas. El profeta Jeremías vivió antes en Jerusalén, durante el cautiverio y los primeros años del cautiverio en Babilonia. Entonces, en el libro de Lamentaciones está el versículo que es el versículo clave para el Ministerio de Madres Unidas para Orar. Y entonces, cómo el Señor va ordenando todo, eso lo platicábamos ahorita antes del programa, cómo en este momento del exilio, en este momento en que el pueblo de Israel
está siendo desolado. Dios le da este verso inspirado, porque toda la palabra es inspirada por Dios, y Dios inspiró a Jeremías para escribir aquí en Lamentaciones. Toma tu Biblia y busquemos juntas Lamentaciones capítulo 2, versículo 19. No sé si alguien me quiere ayudar a leerlo. Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Gracias, Ceci. Este versículo nos muestra un poco, nos pone un poco el panorama de cómo estaba Jerusalén en ese momento que fue el cautiverio. Aquí Lamentaciones es específicamente del reino del sur, de Jerusalén, y habla de los pequeñitos, habla de los hijos, habla de una desolación, pero no solo lo deja todo en un panorama tétrico o sin esperanza, porque este versículo, y por eso es el versículo de Madres Unidas para Orar, creo yo, este versículo está mostrando un camino de salvación, porque dice: clama a Dios. Es cierto, hay problemas, es cierto, hay desolación, es cierto, hay cautiverio, pero también hay un Dios que esté en control de todo. Y como hemos venido estudiando en todo este estudio bíblico, que Dios es soberano y que Dios está en control de los tiempos y que es Dios tratando con su pueblo en este momento del exilio. Entonces podemos decir que Dios soberano también está en control de nuestro tiempo hoy en día, y que como mamás, a pesar de los problemas que pasemos en las casas, de cadenas que veamos en nuestros hijos, o de pecados o situaciones que nosotras nos vemos imposibilitadas de ayudar a nuestros hijos de una forma espiritual, entonces Dios está diciéndonos a través de este programa hoy: clama a mí. Y por eso estamos dándole esta importancia a la oración en nuestros hogares, a la oración como madres, pero no solo como madres, como abuelitas, como tías, como vecinas. Mujeres con corazón de madre que no son mamá y pueden orar por otros niños. Amén. Porque la oración es clave para que Dios obre, Dios se mueva, Dios rompa cadenas, Dios haga milagros, y de eso se trata este ministerio. Así que vamos a ver poco a poco cómo es que podemos orar como mamás, orar en nuestros hogares, si es que estamos teniendo problemas. Y yo creo que todas pasamos por problemas. ¿Quién no quiere orar por sus hijos? Yo creo que yo soy la primera. Amén. Para aprender cómo orar por nuestros hijos, entonces este programa, quizás nosotros podemos decir: ¿y cómo oro? ¿Cómo hago? Yo veo que mi hijo tiene este problema, yo veo que a mi adolescente le está pasando esto, pero ¿qué hago? Entonces, por eso queremos preguntarle a Marisol: ¿qué es el Ministerio de Madres Unidas para Orar? Sí, gracias, Lídice. Este ministerio nació en este tiempo hace casi 40 años, porque estamos viviendo un tiempo de cautiverio nosotros también acá. Hay un decreto de muerte para los niños, para los jóvenes de nuestros países y de todo el mundo. Y este ministerio nació a través de una mujer de oración, de intercesión, preocupada porque sus hijos iban a ir a la escuela, porque ella los crió en escuela, en casa, y se iban a enfrentar a tanto pecado. Y ella dijo: debe de haber una mamá que ore conmigo y que siente esta necesidad de orar, esta urgencia de cubrir a los hijos en oración, basado en Mateo 18:19, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo, vuestro Padre que está en los cielos lo hará.
Y exactamente llegó la mamá, empezaron a orar y empezaron a ver respuestas sobrenaturales en la vida de sus hijos. Entonces lo empezaron a compartir. Y hoy por hoy, a 40 años, estamos en 161 países alrededor del mundo. De acuerdo al internet hay como 210 países. O sea que Madres Unidas estamos casi en el 70% del globo terráqueo. Así que, y este ministerio tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Es impactar a los hijos y a los centros educativos para Cristo al reunir a las mamás a orar por ellos. ¿Por qué? Porque los hijos es necesario cubrirlos en oración. Siempre que Dios ha querido hacer algo sobrenatural o transformar la historia, la condición, siempre se han levantado intercesores, y eso es Madres Unidas. Intercedemos por hijos y centros educativos. Centros educativos porque es la segunda casa de nuestros hijos. Donde pasan mucho el otro tiempo que no están con nosotros. Exactamente. Entonces cubrimos los centros educativos y nuestra visión es que todos los centros educativos de todo el mundo sean cubiertos en oración. Así que usted, mamá, tía, abuelita, maestras que nos está viendo, cuando vea un centro educativo, ore por ese centro educativo. ¿Verdad? Que Dios trae transformación. ¿Y qué es Madres Unidas? Es dos mujeres o tres mujeres reunidas y oramos con base a la palabra. Luego le vamos a explicar después el método que usamos, pero eso es lo que hacemos: interceder por hijos y centros educativos. Y hemos entendido que cuando traemos a Dios nuestro clamor, nuestras necesidades, Dios siempre responde. Amén. Dios es un Dios que responde. Así que si usted está desesperanzada, si usted está con problemas de sus hijos, o usted dice, no, esta hija no tiene remedio, este hijo no tiene remedio, hay solución, porque Dios es un Dios de respuesta. Amén. Queremos también conocer por qué orar, por qué es importante para nosotras como mamás, sea de la edad que tengamos a nuestros hijos, por qué tomar tiempo para orar. A veces los afanes del día nos absorben tanto y llegamos quizás cansadísimas en la noche, y yo sé que cuando los niños están pequeños es un tiempo tan duro, es tan fuerte físicamente, es tan agotador, y uno llega a la noche. Me acuerdo que me acostaba con los niños, los míos, y yo me quedaba dormida antes que ellos. y quizás podemos decir, no encuentro tiempo para orar, pero Ceci, compártanos un poquito. ¿Por qué es importante orar? ¿Qué es lo que Dios les ha mostrado en cuanto a esto? Bueno, en primer lugar, debemos orar porque el Señor nos invita a hacerlo, ¿verdad? En la Biblia nosotros podemos leer en Filipenses 4:6 que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y quizás es algo que debemos de recordar hablando del afán, hablando de todo lo que diariamente hacemos con nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños. Dentro de ese tiempo que estamos en la crianza, debemos recordar que debemos detenernos en nuestro afán y enfocarnos un poquito en la vida espiritual y en lo trascendental que es que nosotros tomemos un tiempo de intercesión por ellos, no solo para lo que van a vivir en esta tierra, ¿verdad?, sino para la eternidad. Entonces, cuando nosotros le damos esa importancia a la oración, cuando nosotros entendemos que orar por nuestros hijos va más allá de las necesidades básicas, obviamente, que tienen nuestros hijos, que de cuidado, de atención, y en el colegio, que oramos porque los exámenes, que oramos porque un compañerito los molesta. Eso es importante para ellos. Los virus. Sí, exactamente, porque no se enfermen. Eso es importante para ellos. Pero debemos de entender que, y más bien no perder la brújula, y saber de que como mamás cristianas, como mamás que conocemos la palabra de Dios, lo que debemos
hacer es formar a nuestros hijos discípulos de Jesucristo. Y esto es más trascendental que orar simplemente porque pasen el examen de matemáticas, ¿verdad? O porque tienen algún problema con algún compañerito. Y yo creo que en este tiempo, también lo mencionábamos antes, estamos más afanadas con las cosas terrenas, con las cosas que son pasajeras, que con las cosas que son eternas. Entonces, cuando oramos y tomamos un tiempo para interceder por nuestros hijos, estamos enfocados en lo que realmente a Dios le importa de nuestros hijos, ¿verdad? Así es, y con los chiquitos, porque hablábamos de los chiquitos, porque es una etapa agotadora, de verdad. Pero con mi esposo siempre mencionamos, según es el tamaño de los hijos, así es el tamaño del problema. Así es. Entonces también con los adolescentes y jóvenes y adultos mayores que todavía tenemos en casa, y aunque ya se han ido de casa, siempre seguimos orando por ellos, que quizás ya no estamos tan afanadas con el cuidado en sí de ellos, pero sí podemos tener corazones tan cargados. Así es, así es. Y ahí es donde se hace importante entender el llamado de Dios a la oración como mujeres. Amén, así es. Amén. Y hemos estado platicando en este programa qué es este ministerio, cómo es. Para mí fue la respuesta de Dios. Este ministerio fue como Dios me dijo, en este tiempo de crianza, esta es la respuesta para comunión con Él y poder pasar a mis hijos ese discipulado que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué es el Ministerio de Madres Unidas para Orar? ¿Por qué orar? Pero también queremos conocer en este momento cuál es el método que nos enseña a orar, porque los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, y Él dio el Padre Nuestro. Entonces, en Madres Unidas para Orar no oramos a la deriva, no oramos pidiendo por nuestros deseos en sí, nuestras necesidades, pero Dios nos enseña cómo orar. Hermana Chefi, háblenos un poquito de esto. Bueno, sí, qué importante es eso que los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y a veces nosotros oramos quizás desordenadamente, ¿verdad? Sí. No tenemos como una forma bíblica. Sin embargo, el método de Madres Unidas para Orar es un formato bíblico, ¿verdad? En el que es la palabra de Dios la que resalta en cada uno de los pasos, y nosotros tenemos 4 pasos para orar. Ellos, bueno, los vamos a ir viendo uno por uno. El primero es alabanza. Nosotros no cantamos, sino que exaltamos a nuestro Dios por lo que Él es y por lo que Él hace, ¿verdad? Amén. También bueno, es la alabanza. Perdón que le interrumpa, sí. Pero es que aquí yo aprendí cuando comencé con el ministerio, porque uno comienza a orar, Señor, te pido. Eso es lo primero con lo que uno comienza. Y esa no es la forma bíblica, como usted estaba diciendo. Y Madres Unidas nos enseña a comenzar a comunicarnos con Dios exaltándolo a Él. Exaltándolo. Es que tradicionalmente, ¿verdad?, nos enseñaron a pedir. Pero no, la Escritura nos enseña que tenemos que alabar a Dios por quien es Él. También la alabanza o la exaltación que nosotros le damos a Él en la oración nos pone a Dios en la posición correcta, ¿verdad? Amén. Él es primero en todas las cosas. Y la alabanza es diferente a la acción de gracias también. No es lo mismo dar gracias que alabar y exaltar al Señor. Eso es lo que hacemos, y lo que utilizamos en la palabra de Dios es los nombres de Dios, el carácter de Dios y los atributos del Señor para poderlo exaltar en nuestras oraciones. Por ejemplo, digamos, Dios es el Dios de la fuerza. Lo encontramos en Éxodo 15:2, y con ese atributo, con ese carácter nosotros estamos diciéndole a Dios, tú eres la fuerza de mi vida y la fuerza de mis hijos, ¿verdad? ¿Qué sentido toma la oración
Cuando se Toma ora de y acuerdo a la serví. palabra. Amén. También el segundo paso en este método es la confesión. Nos confesamos delante de Dios en 1 minutito, 2 minutitos, en silencio, porque estamos en un equipo a veces, ¿verdad?, de 2, de 3, pero este tiempito es cortito, 2 minutitos, y nos confesamos delante de Dios. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios, para pedirle perdón, para no agraviar al Espíritu Santo y limpiarnos dentro de nosotros, ¿verdad? Y bueno, la Biblia dice que Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para tener ese libre acceso al trono de nuestro Dios. En tercer lugar tenemos el paso que se llama la acción de gracias. Todas las madres tenemos una acción de gracias, y más cuando estamos en un equipo orando de Madres Unidas. Dios de repente está dándonos esas respuestas, esos milagros, y qué bueno es ser agradecido con Dios. Vemos la vida desde otro punto de vista cuando somos agradecidos con el Señor. El Salmo 50, 23 dice: quien me ofrece gratitud me honra. Mire lo que dice: quien me ofrece gratitud me honra. Entonces, la acción de gracias tomamos entre 5 minutos, ¿verdad?, para dar esta acción de gracias delante de nuestro Dios con el equipo. Y también, por último, tenemos el paso que es la intercesión. ¿Qué sería el cuarto paso? El cuarto paso, que podríamos decir, se divide en 2 aspectos. El primer aspecto es la parte espiritual. Oramos por nuestros hijos, por la parte espiritual, tomando una porción de la Escritura y llevándola al trono de Dios, como diciéndole: Señor, te recuerdo lo que tú dijiste en tu palabra por mis hijos, ¿verdad? Y entonces es donde empezamos a orar toda la parte espiritual, para que, bueno, allí nos están poniendo en la brecha por la vida de nuestros hijos, los ponemos delante de Dios en oración, y no solo a nuestros hijos, sino también a los centros de estudio, ¿verdad? Y bueno, usted sabe que la palabra de Dios es un arma poderosa, es ¿verdad?, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Y dice la Escritura que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y ahí está su hijo Jorge, su hijo Manuel, su hija Eunice, su hija Rosy, su nieto Kevin, y ahí usted pone el nombre de su hijo en esta porción de la Escritura. Y esto es poderosísimo, ¿verdad? Pero la otra parte es cuando nosotros venimos y ya le pedimos a Dios por algo específico. las necesidades que estamos viviendo. Exacto, según la edad de nuestro hijo, nuestra hija, nuestro nieto, nuestra nieta, nuestro sobrino, aún por un vecinito que no tiene quien ore por él. Nosotros presentamos la necesidad delante de nuestro Dios ya de manera específica. Nuestra compañera o nuestra hermana que está orando con nosotros nos apoya en el momento que nosotros oramos, y luego también la apoyamos a ella en el momento que ella ora por sus hijos de manera conversacional, tomando turnos, ¿verdad? No hacemos un relajo, sino que tomamos turnos en nuestras oraciones. Nos apoyamos en la oración, o sea, no solo oro yo por mis hijos, sino que usted También por mis hijos y yo oro por los suyos. Exacto. Es lindo tener esta compañía, un gran en esta apoyo, labor de madres. Amén, amén. También al final oramos en ese equipo, sea pequeño, sea grande, sea de 2, de 3 o de 10. Oramos por las necesidades de los centros de estudio, las escuelas, universidades, las parvularias, de colegios, las nacionales, todo lo que tiene que ver con nuestras escuelas, universidades,
y al final oramos también por los maestros, ¿verdad? Que hay muchos maestros que necesitan conocer al Señor, a Dios. Los ponemos en las manos de Dios para que ellos tengan valores altos en la moral, que conozcan a Dios, que sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Y por último ponemos en las manos de Dios el Ministerio Madres Unidas para orar. Las cubrimos en oración, declaramos que la sangre de Cristo está con cada una y que las respuestas vienen pronto a la vida de cada equipo, en cada nación, en cada país, en cada rincón, en cada pueblo, en cada colonia, y así hemos obtenido grandes testimonios de poder de Dios. Y en estos grupos que nos juntamos mamás para orar, pueden ser de diferentes iglesias, porque no hablamos de doctrina, sino que nos centramos en orar bíblicamente. Pueden participar, puedes invitar a una amiga que todavía no ha confesado a Jesús como su Salvador, pero como oración necesitamos todas, comunión con Dios. Todos necesitamos. Y a través de ir conociendo a Dios por sus atributos, nos vamos acercando cada vez más a Él. Y eso es como una fuente, como dice el Salmo 133, que fluye a los hijos y alcanza a los hijos también. Amén. A nuestras casas. Así que qué lindo poder aprender a orar como discípulas de Jesús, ¿verdad? Sí. Amén. Y como estábamos hablando, no es una oración desordenada, sino que es como el Señor nos enseña a orar. Entonces, el ministerio ha desarrollado herramientas específicas y especiales para cada momento de oración. Háblenos un poquito de qué usamos para orar como herramientas. Bueno, nosotros como Madres Unidas para Orar tenemos el libro básico, ¿verdad? Que es el que nos enseña, el que nos dirige también cómo llevar a cabo cada paso que estamos dando. Y está toda la historia también de la hermana fundadora, nuestra hermana Fer Nichols, que ella fue a la que Dios usó para hacer el ministerio, ¿verdad? Y lo otro es las hojas de oración que nosotros usamos con los 4 pasos que explicaba nuestra hermana Chefi, donde está todo lo que nosotros practicamos a la hora de la oración. Y también para eso nosotros, como son peticiones diferentes que cada niño, que cada madre de familia tiene, entonces no se nos olvida el lápiz, tener siempre un lapicero y un cuaderno donde nosotros anotamos cada petición. Pero se nos olvida la herramienta principal, fíjense. Y lo otro es la Biblia, ¿verdad? Tenemos la Biblia donde nosotros cada palabra, como es un ministerio, es la oración apegada a la palabra, de acuerdo a la palabra, entonces no dejamos la Biblia. Así es. La Biblia, el librito, el libro básico, este libro básico y la hoja de oración, ¿verdad? Y aparte de eso el lapicero y el cuaderno donde llevamos anotado las necesidades que cada quien tenemos. Así es. Estas hojitas vienen especialmente arregladas, ¿verdad? Sí, esta es un tesoro. Es un tesoro que podemos encontrar, porque para mi vida lo fue. Cuando vino el Ministerio de Madres Unidas acá a la iglesia, yo dije, yo voy, como dice la Sister Liz. Entonces, pero acá está cada una de las semanas con algo tan precioso, porque en cada día puede estar el atributo, cada semana. Y con cada semana, que son 52 semanas las que están acá en este folder, encontramos... Son 52 semanas en el año, entonces en el año. Ese folder viene para un año de oración. Este folder viene para un año, sí, acá, y durante la semana hay una. Y esa semana estamos orando cuando nos reunimos acá, con el grupo de acá que reunimos, o el grupo que tengamos cada quien en sus lugares de casa, ¿verdad? Entonces estamos orando una página cada semana. Por eso hay 52 semanas. Durante la semana estamos intercediendo por cada una de las peticiones de los hijos de cada una de las hermanas que ponen sus peticiones. Como les digo, ha sido una bendición tener este libro, tener este ministerio, encontrarlos, como les digo, sí ha sido un tesoro para cada una, porque aquí podemos encontrar, aprender, como decía la hermana,
cada vez y buscar en la palabra, porque trabajamos a través de la palabra, buscamos la palabra, vemos los atributos del Señor y es una bendición, como cada una de mis hermanas explicó, ¿verdad? Cómo vienen los pasos, cómo viene todo lo que hacemos para poder sostener en oración a nuestros hijos. Y es una bendición para cada una de las madres y las invitamos para que se puedan agregar a cada uno de los grupos, o por acá las esperamos los jueves también acá. Amén. Y para ir terminando este lindo programa en el que nos han bendecido las hermanas explicándonos cómo participar del Ministerio de Madres Unidas para Orar, Marisol nos va a contar cómo conseguir todas esas herramientas, cómo contactarnos, cómo hacer para formar parte de este ejército de mamás silenciosas, pero que hacemos mucho en las manos del Señor. Trastornamos a este mundo con nuestras oraciones, eso es lo que queremos. Tal vez aquí en la tierra no se escucha como dice, pero en el cielo, en las huestes espirituales, sonamos, ¿verdad? Amén. Y cada hijo, o sea, cada hijo que sabe que tiene una mamá orando, es un mensaje poderoso. Sí. Y la verdad, mamá, abuelita, cada hijo necesita una mamá que ore por él. Cada nieto necesita. Nosotros tenemos un eslogan en el ministerio que dice, no sé si lo alcanzan a ver, pero dice, mami, ¿orarás por mí? Eso es lo que piden nuestros niños. Nuestros niños están gritando. Por eso dice el versículo que usted leyó al inicio, levántate. Una mamá que se levanta ve por dónde viene el enemigo. No lucha contra carne ni sangre, sino que contra huestes de maldad. Y levanta sus manos en oración por la vida de sus hijos. Bueno, tenemos muchas herramientas. En primer lugar, tenemos nuestra página web del ministerio, que en inglés se llama Moms in Prayer. Usted lo puede buscar, www.Moms in Prayer. Ahí va a encontrar todos los recursos, va a encontrar cómo se ora con los 4 pasos de oración, va a encontrar hojas de oración, va a encontrar, si usted tiene hijos pródigos, ahí hay citas bíblicas, cómo orar, porque lo que hacemos en Madres Unidas es traer la palabra de Dios, lo mismo que Él ha dictado, traerlo a la vida de nuestros hijos. Amén. Y la verdad que, como dice Jeremías, no es tu palabra como martillo que pulveriza la roca. Si ese hijo está perdido o está en condiciones difíciles, o rebelde, que lo vemos hijos rebeldes, que no quieren ni oírnos ni hablarnos a veces. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. Porque hace lo que Él quiere. Así que es poderosa. El mismo Señor Jesús, cuando se enfrentó con Satanás, ¿verdad?, en las tentaciones, ¿qué le dijo? Escrito está. Amén. Entonces nosotros podemos decirle al enemigo, escrito está, y con la palabra huye el enemigo. Amén. Dios lo respalda siempre a uno. Yo me acuerdo que cuando tuve ciertas situaciones con mis hijos, sobre todo con mi hija cuando estuvo en rebeldía, la palabra era más que suficiente. Yo no tenía que pelear con ella. Yo la bendecía y le decía, así dice la palabra. Y Dios siempre lo respalda a uno. Amén. Usted puede encontrar el libro básico, que es importante. Este libro básico lo escribió Fern Nichols desde un principio. Y ahí hay tantos recursos bonitos, porque usted puede encontrar ahí cómo orar por los centros educativos, cómo orar por sus hijos de diferentes formas, testimonios, etcétera, etcétera. Pero sobre todo queremos aprovechar esta oportunidad, le dicen, para invitarla a usted, mamá, si usted aún no tiene una compañera de oración. Mire lo que dice Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? En otras palabras, 1 hace huir a 1000 demonios, 2 hacen huir a 10, o sea, 10,000. Ese poder del común acuerdo, de ponernos de acuerdo. El enemigo se ha puesto de acuerdo
y ha levantado, porque es un imitador, engañador. Pero nosotras como mujeres, hoy es el tiempo de levantarnos. De verdad que levántese, mamá, busque, ore por otra mamá, búsquenos. Si usted está en El Salvador, puede encontrarnos en la página Madres Unidas para Orar El Salvador. Estamos en Facebook, en Instagram y también estamos en YouTube. O si no, a nivel de Centroamérica, MIP, las siglas MIP, Moms in Pray, Centroamérica. Puede encontrar la página o nos puede escribir a nuestro Messenger de Madres Unidas para Orar. Y si usted está en algún otro país, nosotros inmediatamente la remitimos, ¿verdad? Para que usted pueda encontrar un grupo de oración para orar. No, y en la página que usted mencionaba, Moms in Prayer, aunque lo pongamos en inglés, y aquí les dejamos el enlace en la descripción de este video, pero usted entra y ahí puede encontrar la opción del idioma en que usted puede interactuar con la página, así que y también no los solo en países inglés. donde está Madres Unidas, y si usted vive en Perú, por ejemplo, allí está Madres Unidas para Orar Perú, y ahí encuentra el contacto donde usted puede enlazar. Y así todos los demás países, ¿verdad? Así que qué bueno poder encontrar como pozos, oasis en el desierto. Sí. ¿Por qué no terminamos orando, Marisol, por todas esas necesidades que, aunque hemos hablado de cómo oramos como mamás, pero la realidad es que quizás hoy, ahorita mismo, estás pasando algún problema con alguno de tus hijos y queremos tomar un tiempo para orar juntas? Oremos. Amado Dios, te queremos alabar en esta mañana porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, y tú estás en cada una de las mamás, de las abuelitas, de la audiencia que nos está escuchando. Tú no los vas a dejar, nunca nos vas a dejar, ni a ellas ni a sus hijos. Perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, si no hemos sido diligentes en dirigir a nuestros hijos. Perdónanos si hemos perdido la fe, la esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, escucha la confesión de cada mamá que te está orando, Dios. Y ahora, Señor, te queremos agradecer porque hoy nos estás hablando a tiempo, Señor. Hoy hay esperanza para la vida de nuestros hijos, Señor. El tiempo es de levantarnos, es hoy, Señor. Levanta a cada mamá que está escuchando en este momento, Señor, este tiempo de Madres Unidas para Orar, para que pueda levantarse como un solo ejército. Señor, provéele a otra compañera de oración, que puedan orar por sus hijos, que puedan orar por sus centros educativos. Señor, este mundo aparentemente está sin esperanza, pero la esperanza eres tú, mi Dios. Sí, Señor. Señor, haz que cada una de las mamás seamos intencionales, enseñarles la palabra a nuestros hijos. Si están chiquitos, mejor, porque podemos prevenir muchos males y ayes, Señor. Yo te pido que muevas a mujeres jóvenes, que ellas puedan hacer tiempo. Es una hora a la semana que se ora con Madres Unidas para Orar. Esa hora es una hora de inversión, Señor, en los cielos, por la vida de nuestros hijos. Te pido por aquellas mamás adultas que ya sus hijos tal vez se fueron o están peleados con sus hijos. Padre, tú eres el restaurador, tú eres el que traes a los hijos y vuelves el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por cada necesidad que a esta hora las mamás están pidiendo. Usted, hermana, ore por esa petición, si es de salud, si su hijo está enfermo, sea la enfermedad que sea, si su hijo anda en el alcohol o metido en ideologías de género o cualquier otra cosa. Para Dios no hay nada imposible, porque Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus hijos más que usted los ama. Órele y pídale al Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que levantes de esta generación, levantes Danieles, levantes Sadrach, levantes Mesac,
levantes Abednego, Señor, Samueles, Señor, que en una cultura contra la tuya, Señor, una cultura diabólica, se levanten con el poder de tu Espíritu Santo, se levanten, Señor, no temiendo al enemigo, así como Daniel, Señor. Yo solo me imagino la mamá de Daniel, de estos 3 amigos de Daniel, lo que influyeron en ellos, lo que le hablaron a ellos. Así seamos nosotras. Hoy más que nunca tenemos que hablar y orar por ellos, Señor. Amén. Bendice esta generación, Señor. Te las ponemos en tus manos, porque se están muriendo tendidos en la calle, como dice Lamentaciones 2:19, Señor. Pero nosotras somos esas intercesoras que, aunque partamos al cielo, esas oraciones, dice tu palabra, que quedan en esa copa de oro, que es el incienso de esas oraciones, y van a estar latentes por la vida de nuestros hijos. Amén. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén, Jesús. Amén. Y qué lindo ha sido compartir este tiempo y poder ver que en la crisis, así como el tiempo del exilio fue un tiempo de crisis y vivimos una devastación aquí en Lamentaciones en el pueblo de Israel, en estos tiempos de crisis, Dios es nuestra respuesta, nuestra restauración, nuestra única solución y salvación. Así que te espero para la próxima semana, en donde estaremos estudiando siempre las mujeres de la Biblia. Dios te bendiga. Dios les bendiga.